Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal Programadoras y Programadores de Excel. ¿Cómo están ustedes? Acá con estos tutoriales de macro nuevamente. Lo que vamos a ver hoy es cómo crear, y siguiendo con el tema de la saga de validación de celdas, y cómo crear o cómo validar celdas para que solamente se ingresen números. En este caso la validación va a estar hecha con macro y a medida que se van ingresando datos. Por ejemplo, acá en este caso vamos a ingresar un dato en cualquier fila de la columna A. Que se ingrese un dato va a generar una validación en la columna F que solamente permite ingresar números. Por ejemplo, ustedes ven acá que no tiene ninguna validación. Para verlo vamos a ficha datos, texto en columna, validación, validación, y no tenemos absolutamente ninguna validación. Si nosotros ingresamos un número, fíjense que se va a crear una validación. Acá está la validación, y la validación es personalizada y contiene una fórmula que solamente lo deje hacer o deje cargar un dato si es un número. Es decir, yo ahora voy a ingresar letras y me va a dar un error. En esta celda solo puedo ingresar números. Si yo ingreso números, obviamente me va a dejar ingresar números. Entonces eso es lo que hace esta macro. A medida que se insertan datos, automáticamente crea una validación en celda. Luego esta validación se puede borrar tranquilamente. Nosotros acá queda la validación, pero nosotros la podemos borrar. Una vez ingresado el dato que nosotros queremos que ingresen, números, se puede borrar si quiere. De hecho, acá tengo una macro para borrar validaciones. Yo pongo borrar, fíjense acá que había una validación, ahora ya no está más. Si yo agrego acá el dato de nuevo, la validación se va a volver a crear. Para borrar la validación, acá lo tengo y ya les muestro cuál es la macro, muy simple. Vamos a ver cómo se hace esto en la ficha programador, Visual Basic, acá tienen el código. Antes de seguir, solicito que se suscriban, les doy un par de segunditos, así se suscriben. Cada vez de esta forma somos más, apoyan al canal y YouTube les va a avisar si hay nuevo contenido, si ustedes presionan o activan la campanita. ¿Se suscribieron? Perfecto. Bueno, vamos a lo que es el código en sí. Para borrar, vamos con el código más fácil. Para borrar este que estaba en el botón, que estaba acá, yo lo único que hago es borrar toda la validación que hay en la columna F. Todas las validaciones que hay, borro las validaciones y luego solo el mensaje, ¿no? Con el código borro todas las validaciones. Ahora vamos a ver cómo se crea la validación al ingresar un dato. Esto está en el evento change de la hoja 1. Evento change, hoja 1. Lo que hace, como yo les decía, es detectar que solamente se pueda ingresar una fila mayor en la fila A, columna A o la 1, en la fila, cualquier fila mayor a 1. Es decir, va a generar la validación si se ingresa en cualquier celda de la fila 1 salvo la A1. Con esto detecta ese cambio en la celda y sigue la macro. Si el movimiento de la celda no se produjo en eso, la macro no hace absolutamente nada. No se produjo en esa celda de la columna A, no hace nada. Aplicación Screen Mutating Faults, esto lo que hace es evitar movimientos de pantalla que pudieran existir. Crea un objeto con la hoja A, con la hoja 1, perdón, crea el objeto A con la hoja 1, a los fines de facilitar luego la escritura nada más del código. Y luego esto no hace falta, y luego en la columna, en la variable valida 1 va a crear la fórmula necesaria o que se necesita ingresar a través de macro para que pueda validar que solamente se ingresó texto, o dicho en otra palabra, que solamente deje ingresar texto, que es esta fórmula. Fíjense, como lo dije en otro video, difiere bastante de la fórmula que se ingresa en Excel. Nosotros ingresamos en Excel, si tuviéramos un Excel en inglés, de esta forma, is number C10, por ejemplo, acá se ingresan, fíjense que está en castellano, automáticamente se pone en castellano. Si nosotros tenemos un Excel en español, es número, o se va a poner automáticamente de la forma. Nosotros al ponerlo en inglés automáticamente va a pasar de la forma que si usted tiene un Excel en portugués, será en portugués, automáticamente se va a traducir. Pero la fórmula en la macro se debe ingresar de esta forma en inglés.
Y esta es la forma, por ejemplo, acá es 10, pero este 10 va a ir variando con target row, es decir, depende en qué posición, en qué celda yo estoy posicionado, tengo que determinarlo. Entonces lo termino con target row y de esta forma hacer la fórmula. Entonces, fíjense que es capstone, es decir, una personalizada, una validación personalizada, y la fórmula está acá en esta variable que es esta. Luego, si hay un error, va a emitir datino inválido y el mensaje va a ser solo puede ingresar número y listo. Con eso tienen la macro que valida que solamente se ingrese número. Ahora, si ustedes quisieran borrar, por ejemplo, deberían agregar este código, este pedacito de código, acá, al final, y la macro automáticamente va a borrar la validación. Perdón. Esto no se debería agregar acá, esto se debería agregar en el evento change, pero de esta celda. Una vez que haya cambiado esta celda, recién se debería aplicar este código, porque si no vamos a crear el código y lo vamos a borrar, acá no veríamos nada, solamente en el evento change, no de esta, sino de esta celda. Cuando se modifique en esta celda, ustedes harían target row size, target row mayor a 1 y target column es 1, 2, 3, 6, columna F. Ahí tendrían que hacer este target row así, como esto, que detecte los movimientos en esta columna, y una vez hemos detectado los movimientos en esta columna, significa que nosotros ya ingresamos, podemos eliminar la validación. O podemos eliminarla también al salir de la hoja, o no. O sea, ustedes verán ya si se elimina o no se elimina. Eso es todo, amigos. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Recuerden, un like, un pequeño like, un saludo, ayuda mucho al de los comentarios, ayuda mucho al canal y para que se pueda, para que YouTube lo muestre a más usuarios y de esa forma poder seguir creciendo. Hasta la próxima, amigos. No olviden compartir, comentar y suscribirse.